confirmaron la victoria de Joe Biden en Arizona y se consolida su ventaja en las elecciones de Estados Unidos. Varios medios de comunicación ratificaron la victoria del demócrata. Es la primera vez que un candidato de su partido gana en ese estado desde que lo que hiciera el expresidente Bill Clinton en 1996. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ganó las elecciones presidenciales de la semana pasada en Arizona, según confirmaron este jueves las cadenas NBC, CNN y CBS o el diario The New York Times. Medios como la cadena Fox News, la emisora NPR o la agencia AP proyectaron Arizona para Biden la misma noche electoral cuando el demócrata aventajaba por 200,000 votos al actual mandatario Donald Trump. Sin embargo, los otros medios consideraron prematura esa decisión y lo cierto es que ese margen se ha ido reduciendo día tras día a medida que avanzaba el conteo hasta los actuales 11,434 votos con el escrutinio prácticamente completado. El hecho de que fuera precisamente Fox News el medio favorito de Trump, el primero en proyectar la victoria demócrata en Arizona, enfureció al mandatario que se ha mostrado convencido de sus posibilidades de darle la vuelta al resultado. Biden se suma ahora a los 1.668.664 votos con el 49,4% por los 1.657.250 votos de Trump con el 49,06%. Es la primera vez que un candidato presidencial demócrata gana en el estado de Arizona desde que lo hiciera el expresidente Bill Clinton en 1996. Con la confirmación de Arizona para Biden, el demócrata suma 290 delegados en el colegio electoral, superando los 270 que lo convirtieron en presidente electo, mientras que Trump tiene 217. Aún falta por declararse un ganador en dos estados, Carolina del Norte con Trump a la cabeza y Georgia con Biden como favorito. Aunque Biden fue declarado ganador de las elecciones el sábado al superar los 270 delegados, Trump aún no ha reconocido su derrota y ha denunciado sin pruebas un fraude electoral en su contra. El presidente saliente tiene bloqueado el proceso de transición hacia el nuevo gobierno y ha presentado demandas en tribunales de diversos estados para invalidar votos y darle la vuelta a los resultados por la vía judicial. Durante una audiencia de una de las numerosas demandas electorales presentadas por el presidente Donald Trump, el juez de una corte de Pensilvania le preguntó esta semana a un abogado de su campaña si había encontrado algún indicio de fraude entre las 592 boletas impugnadas. La respuesta fue no. Acusar a las personas de fraude es un paso muy grande, dijo el abogado, Jonathan Goldstein. Solo intentamos terminar con las elecciones. Trump no ha sido tan cauteloso y ha insistido sin evidencia alguna que le robaron los comicios, incluso cuando funcionarios electorales de ambos partidos en todo el país aseguran que no ha habido conspiración. El miércoles Trump centró sus ataques en Filadelfia, el bastión demócrata que impulsó al candidato demócrata Joe Biden a rebasar el umbral de los 270 votos electorales necesarios para ganar la contienda. El presidente acusó al funcionario electoral local, al republicano Al Schmidt, de ignorar una montaña de corrupción y deshonestidad. Twitter añadió una etiqueta a la publicación que decía que tal acusación de fraude electoral era un asunto contencioso. Partidarios de Trump han interpuesto al menos 15 impugnaciones tan solo en Pensilvania, en un intento por quedarse con los 20 votos electorales que otorga el estado. También se han presentado recursos legales en Georgia, Arizona, Nevada y Michigan. Hasta ahora la campaña solo ha conseguido una pequeña victoria, permitiendo a sus observadores estar un poco más de cerca de los trabajadores electorales que procesan los votos por correo en Filadelfia. Pero el litigio continúa, generalmente centrado en acusaciones de observadores electorales partidarios, que no tienen ningún papel de auditoría en la elección, de que puede haber sucedido algo malo, sin pruebas que los respalden.
Por otro lado, los estados reportan una elección sin problemas pese a la pandemia y a las quejas infundadas de Trump. Expertos y funcionarios estatales, republicanos y demócratas coinciden en que las pasadas elecciones tuvieron lugar sin contratiempos, pese a desafíos extraordinarios como el coronavirus y la amenaza de interferencia extranjera de la que advertía la inteligencia estadounidense. Funcionarios estatales y expertos electorales coinciden en que las elecciones de este año tuvieron lugar sin contratiempos ni irregularidades sustanciales, un marcado contraste con las denuncias infundadas de fraude que el presidente Donald Trump ha planteado tras su derrota. Expertos electorales dijeron que el gran incremento en el voto anticipado, 107 millones de personas votaron anticipadamente por correo o en persona, contribuyeron a aligerar la presión sobre la operación del 3 de noviembre, la jornada electoral. Tampoco hubo incidentes de violencia en las mesas de votación ni de intimidación a los votantes. Las elecciones generales del 2020 fueron de las más organizadas y sincronizadas que he visto, y eso es extraordinario al considerar todos los desafíos, dijo Ben Hobland, un demócrata designado por Trump a la Comisión de Asistencia Electoral, la cual asesora a funcionarios sobre la celebración de comicios. Tras la victoria del demócrata Joe Biden, Trump ha buscado descalificar la integridad del proceso alegando, sin fundamentos, que los resultados serán recobados. Congresistas republicanos han dicho que el presidente debe tener la autoridad para impugnar vía judicial, aunque muchas de esas demandas ya han sido descartadas por jueces y las que permanecen activas no incluyen evidencias de problemas que pudiesen alterar el resultado de los comicios. Hasta estados republicanos. En Wisconsin, un estado decisivo donde Biden venció por muy poco a Trump, la principal funcionaria electoral, Megan Wolf, dijo que su despacho no recibió denuncia alguna. La fiscal general de Michigan, la demócrata Dana Nessel, reportó algo parecido en su estado, en el que también se impuso Biden. Seré clara, las elecciones de noviembre en Michigan ocurrieron con la misma ausencia de contratiempo de siempre, dijo Nessel, agregando que no hubo casos de irregularidades en el proceso del conteo de votos, solamente acusaciones sin evidencias, especulaciones locas y teorías conspirativas. Antes del 3 de noviembre, la pandemia alteró los planes y forzó la adopción de cambios profundos de manera casi improvisada y con fondos federales limitados ante costos mayores para enviar votos por correo, lo cual también requería mayor personal para enviar, procesar y contar las papeletas. Tras las dificultades surgidas durante las primarias celebradas durante la primavera, surgió la incertidumbre sobre la capacidad de los funcionarios de celebrar una elección presidencial sin contratiempos durante una pandemia y con la amenaza de interferencia extranjera de actores sofisticados como Rusia. Durante la primavera enfrentábamos tantos desafíos que nos preguntábamos cómo íbamos a manejarlos, dijo Larry Norden, un experto electoral con el Brennan Center for Justice. Es una historia increíble. Una estrategia anunciada. Mucho antes de que comenzara la votación, Trump cuestionó la integridad de la elección y criticó la votación por correo pese al largo historial sin problemas de esa modalidad a lo largo del país. Trump llegó incluso a señalar que solamente podía perder si hubiese fraude. Algunos estados que expandieron el voto por correo para minimizar los riesgos de infectarse con el coronavirus tienen orientación republicana y votaron por Trump, tales como Dakota del Norte, Nebraska y Montana. Trump no ha objetado los resultados en esos estados. El fiscal general William Barr autorizó el pasado lunes a fiscales federales de todo el país investigar denuncias sustanciales de irregularidades electorales. Las denuncias infundadas de Trump y sus aliados sobre los votos y los escrutinios se han intensificado desde que The Associated Press y otros medios de comunicación declararon el sábado ganador a Biden, quien encabeza el voto popular y los colegios electorales. Las numerosas demandas incluyen una interpuesta por la campaña de Trump alegando fraude en Nevada. Sin explicación, Trump tuiteó que el estado está resultando ser una cloaca de votos falsos. Denuncias similares han creado presión sobre funcionarios electorales republicanos
a cargo de recibir numerosos reportes que hasta el momento se limitan a errores de personas o de alcance limitado.